Ser Podcast. ਸ਼ਹਿਦ ਮੈਂ ਕਹਿਵਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹਨੇ ਉਹਦਾ ਕਮਰਾ ਦੁਖਾ ਲਿਆ ਹੈ ਨੀ ਇਹ ਅੱਛੀ ਨੋਰਵੀਜਨ ਲੱਕੜੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਰਹਿਣਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੈਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇਖਿਆ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਕੋਸੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਹਿ ਗਿਆ ਸਮਾਂ ਸੋਚ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਅਸੀਂ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਫੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੌਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। Ramón Lobo, buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? Oye, primero Italia, luego Brasil y después tenemos un invitado al que le vamos a preguntar sobre política y sobre música y tú me has dicho que le quieres sacar el tema de Neymar. Así que ponme un poco sobre aviso para saber de qué va. Bueno, Neymar es un futbolista brasileño que tiene 2 piernas, que juega al fútbol en el PSG. ¿Qué es esa cosa que se hace con un balón blanco y negro? Balón, uy, blanco y negro, qué antiguo. Sí. Y bueno, es una de las grandes estrellas de la selección de Brasil. Vale. Es un jugador que por talento podría haber estado en el nivel de Messi, pero le falta cabeza y además tiene el problema que a su padre le falta más todavía. Y como prueba de esta falta de cabeza ha hecho unas declaraciones a favor de Bolsonaro. Se ha grabado un vídeo bailando la canción de Bolsonaro. Vale. ¿Dónde vive este hombre? En París. En París es millonario, no sé dónde paga impuestos, pero le gusta a Bolsonaro. Un vídeo a favor de Bolsonaro y algún otro jugador... No, que yo sepa no. Hombre, los futbolistas tienen el problema que es que cuanto menos se metan en estas cosas mejor, porque tienen un público muy diverso. Hay gente que puede estar a favor de derechas o de izquierdas y todos sabemos que hay futbolistas que son conservadores, otros que son menos conservadores. Mata, por ejemplo, Juan Mata, es un futbolista español que ha estado en el Manchester United. Ha sido un jugador abanderado para que los futbolistas dieran un 1% de su salario para causas. O Rashford, que es un jugador del Manchester United, también está muy implicado en los niños británicos con problemas de alimentación, porque son pobres, etcétera. Hay futbolistas que se implican. Claro. Es raro que no tenga un asesor de imagen que le diga... es que el padre es peor que él. O sea, Simeone dijo una vez que tener piernas lo tienen muchos futbolistas, pero que la diferencia entre uno y otro que llega a ser una estrella es la cabeza. Y hay futbolistas con muy buena cabeza, Xavi Hernández, que ahora es el entrenador del Barcelona, Raúl del Real Madrid, no sé, hay jugadores que tienen muy buena cabeza. Y hay otros que no la tienen, y uno de ellos es Neymar. El problema del padre es que tiene peor cabeza que Neymar. Estoy pensando que pasa lo mismo con los periodistas, ¿no? Hablar, podemos hablar todos, pero con cabeza hay pocos, ¿eh? Sí, con cabeza tenemos pocos. José Antonio Guardiola, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, ¿cómo estáis? Es que me han dicho que pasó algo el viernes por la noche, pero no sé muy bien el qué, ¿nos lo puedes contar? Pues pasó que en Brihuega reconocimos a ese tierno agitador en el que se ha convertido con el paso de los años nuestro querido Ramón Lobo, porque le dieron el premio Cátedra Manuel Eguineche, un premio que, bueno, en el acto quedó claro que le emocionaba y le transmitía unas sensaciones enormes. Supongo que se fue así, ¿no, Ramón? Sí, además tú también lo tienes. Tú eres un enorme reportero de televisión española que además no solo has sido capaz de demostrarlo con tus reportajes, sino que además has sido jefe de reporteros y has seguido demostrando tu capacidad y tu calidad. Ramón no sabía que íbamos a hacer esto, José Antonio. De hecho, seguramente luego me va a matar por haberlo hecho. Pero bueno, allí estaba rodeado de amigos, ¿no? Sí, estaba rodeado de amigos, incluso a mí que me tocó hacer la laudatio, gran parte de lo que conté me lo habían transmitido amigos comunes, ¿no? Me fueron cotillando detalles y experiencias y anécdotas de viajes, pues Alfonso Armada, Guillermo Altares, Gemma García, Enrique Serveto, alguna muy graciosa, ¿no? Que incluso a lo mejor puede contar él, ¿no? Que le ocurrió en Congo.
No sé si te atreves, Ramón. Sí, que... ¿Ha prescrito? Ha prescrito. Nos teníamos que apuntar en una lista para poder acceder al Palacio de Mobutu. Entonces mandé a mi traductora que hiciera la cola mientras que yo hacía otras cosas. Y claro, cuando salió el nombre Ramón Lobo, entonces el traductor dijo yo, claro, era negro. Y Serreto dijo, anda, Ramón Lobo es negro. Y ese fue el primer encuentro entre Serreto y yo. ¿Y qué tal fue su discurso, José Antonio? Bueno, fue un discurso que combinó muy bien ese perfil que decía yo ahora, ¿no? Que es un poco el tierno agitador que es en Twitter, con el magnífico reportero que sigue y ha sido siempre. Bueno, se retrató como esa persona que lanza piedras al lago y sabe que se producen ondas y no sabe muy bien hacia dónde van a ir las ondas, pero las ondas son necesarias. Y luego también, pues... él estuvo muy, emocionado por un lado, y así es como se le veía, y luego yo creo que en gran medida estaba como queriendo sentirse suficientemente a la altura de llevar el nombre de Manu ya para el resto. O sea, es cierto que los que hemos recibido ese premio, pues de repente que tu nombre esté ligado a Manu Leguineche, por un lado te llena de orgullo y satisfacción, como diría alguien, pero por otro lado te obliga, ¿no? Y te obliga a seguir manteniendo un nivel bien alto, ¿no? Oye, que te agradezco la conversación, José Antonio. Gracias por madrugar un poco y contarnos esto sin que Ramón lo supiera. Sí, y luego diré a Neymar, a Ramón, que se le olvida una cosa y que ayuda a entender muy bien por qué le tiene tanta manía, es que jugaba en el Barça. Yo no quiero entrar ahí, no me hagas esto. Un abrazo, hasta luego. Un abrazo, hasta luego. Enhorabuena, Ramón, antes de empezar, ¿eh? Feeling my way through the darkness, guided by a beating heart. I can't tell where the journey will end, but I know where to start. They tell me I'm too young to understand. They say I'm caught up in a dream. Well, life will pass me by if I don't open up my eyes. Well, that's fine by me. Hay un libro reciente sobre Manu Leguineche y si lo ojeas un poco llegas a la conclusión de que el periodismo que él ejerció no existe. Él vivía en un mundo completamente distinto al actual. Ya nos pasa a nosotros, pero a él no te digo. Sí, nada. incluso el de que hacíamos Bruno Rovira y yo tampoco existe ya. Somos los últimos llaneros solitarios de una época gloriosa del periodismo, de conflictos y de viajar fuera de España. Me pregunto qué pensarías si ahora se levantara, ¿no? Esta cosa de ha pasado el tiempo, pero para ti no, se levantara y pusiera la televisión y viera alguno de estos debates que hay ahora, ¿no? Pues volvería a apagar la televisión, que es lo que hacemos muchos. Se serviría un whisky seguramente, ¿no? Oye, Cuba votó el día 25 de septiembre la modificación o no de la ley 1289, también conocida como el Código de Familia. Uno de los principales derechos conseguidos con este cambio es la posibilidad de que dos personas del mismo sexo puedan casarse. Aunque un 67% de los cubanos que podían votar dijeron que sí al cambio, el referéndum se desarrolló en un contexto polarizado. ¿Qué había en torno a él? Es que en el fondo, aunque es aportar derechos y es algo positivo, pero claro, fue un referéndum a la cubana. Es decir, no se podía hacer campaña en contra, no se podía hablar de la opción contraria, y el régimen lo convirtió un poco en un plebiscito del propio régimen. Y ahí es como se empezó a enredar todo. Debo recordar que llevamos meses desde las protestas que hubo en Cuba, que todavía no se han terminado de resolver, y hay una especie de malestar de fondo que se ha reflejado en este referéndum más allá de lo que preguntara o los avances que pudiera suponer. Tenemos con nosotros en directo, y espero que funcione bien la comunicación, a Orlando Mora Cabrera. Orlando es un cineasta independiente cubano, miembro del colectivo LGBTQ, y votó en el referéndum para modificar el Código de Familia. Nos atiende desde La Habana, son 6 horas menos, así que esperamos que a pesar de los estragos del huracán Ian no falle esta conexión. Orlando, ¿nos escuchas? ¿Cómo estás?
Hola, buen día, los escucho perfectamente. Recién teniendo electricidad después de unos 5 días por el huracán. Claro, ya me imagino que la conexión a internet también va y viene, ¿no? Va y viene también debido a las protestas de las últimas 3 noches. Hay debido a esas protestas cortes constantes de internet, pero bueno, esta noche está estable, espero que nos acompañe. ¿Quiénes votaron que sí, Orlando? ¿Lo hacían por la protección de los derechos colectivos o por apoyo al gobierno en Cuba? Creo que fundamentalmente por apoyo a los derechos. En principio, creo que esta votación nunca debió ser necesaria, en tanto estos derechos debieron ser generosamente otorgados. No creo que son derechos que deban llevarse a un plebiscito. Y precisamente por esto creo que este sí ha convivido con el no, ha nacido de la discordia, de la contradicción y de la homofobia desatadas. Y eso, en definitiva, provoca siempre como un sabor amargo en este resultado. Porque hemos tenido, en definitiva, que litigar un derecho que reclamaban miles de parejas, porque simplemente no es posible poner en tela de juicio derechos de las minorías sexuales y de miles de parejas que necesitaban tener este amparo y reconocimiento legal. A pesar de ello, había que votar que sí, porque de lo contrario quedaría instituido un código de familias que data de más de 50 años, promulgado cuando Fidel Castro estaba aún en el poder. Para entender un poco el escenario, háblanos de cómo es la relación de la sociedad cubana con esto que tú llamas minorías sexuales. Bueno, en el contexto de la Revolución Cubana no podemos demarcarnos fuera de él. La postura del Partido Comunista y del Estado cubano ha sido muy clara desde el inicio y, bueno, en definitiva ha ido evolucionando a lo largo de las décadas. Un poco esta postura queda clara, digamos, desde los primeros años de la Revolución, con un discurso de Fidel de 1963, en que quedan muy claras estas posturas, queda muy claro cómo estas expresiones identitarias y estas expresiones de la sexualidad que no son heteronormativas, en definitiva, no concordaban con esa idea del hombre nuevo, del hombre revolucionario. Y todo lo que estuviera fuera de esta idea pues era algo que necesitaba ser corregido. Un par de años después de este discurso se crean las llamadas UMAP, o Unidades Militares de Ayuda a la Producción, que no fueron más que campamentos de trabajo forzados donde se recluían a jóvenes en edad militar que por razones religiosas o por razones de su homosexualidad fueron descartados para realizar su servicio militar obligatorio o se negaron por diversas razones. Y el propósito de estos centros era básicamente que el gobierno revolucionario reformara a golpe de trabajo duro a estos jóvenes que debían ser reeducados por su homosexualidad burguesa, digamos. Estos fueron, digamos, como las bases que sedimentaron todo lo que ha venido desarrollándose décadas después hasta la actualidad, pasando por muchas zonas como la criminalización, la conversión o la brutalidad policial contra los gays. Y precisamente contra todo eso votamos sí el pasado 25. Esto fue una iniciativa de Mariela Castro, la hija de Raúl. Como dices, el Partido Comunista ha evolucionado mucho desde la revolución a hoy. Va Rusia en dirección contraria, ¿no? Parece ser. Pareciera ser que roza en dirección contraria, pero hay un terreno muy delicado y es en tanto se borra nuestra memoria como colectivo y también en tanto se instrumentaliza este código y se instrumentalizan nuestros derechos. Yo creo que el punto en que estamos hoy es el resultado de las luchas sociales de estos colectivos, de los colectivos feministas, de los colectivos LGTB. Y el partido termina articulando todo esto en lo que creo que es una falsa democracia, luego de una campaña excesiva y mentirosa, por las razones que te comentaba. Yo creo que existen otros documentos de gran repercusión y de gran gravedad para la vida de todos los cubanos que vivimos en la isla, por ejemplo el Código Penal, que no han sido sometidos a consulta popular ni a plebiscito, han sido aprobados y entrarán en vigor de manera unilateral y verticalista.
Sin embargo, ahora mismo se han puesto en tela de juicio los derechos de miles de personas, ¿no? Y creo que en definitiva este puede haber sido uno de los factores fundamentales para el abstencionismo o el voto contrario a este código. Pero ¿quién ha votado que no a este código? Al margen de quien lo hiciera como voto de castigo contra el régimen. Supongo que la Iglesia Católica, ¿no?, fomentaría el no. Sí, definitivamente hay un terreno muy fértil para el no, que parte de la homofobia, parte de la ignorancia, parte de los fundamentalismos religiosos. Pero creo que gran parte puede estar relacionada precisamente con esta razón que es meramente política, ¿no? Pues precisamente al votar que no o al abstenerse, eso pudiera connotar estar rechazando al Estado y a su forma de gobierno. Cuba, en definitiva, se encuentra en medio de una tristísima crisis social, en medio de muy frecuentes manifestaciones populares con más de 1.000 presos políticos ahora mismo, además de una depresión económica probablemente la peor en los últimos 30 años. También, por si fuera poco, atravesamos nuestra peor crisis migratoria desde el éxodo del Mariel. Y en medio de todo esto, el gobierno apoya el sí abiertamente e incluso llega a decir que votar por el sí, aplicando una especie de silogismo, es votar por la revolución, por el socialismo y por la unidad. Y esto en definitiva creo que resultó un elemento contraproducente para los resultados de este plebiscito, pues al votar que no pudiéramos estar votando también en contra del Partido Comunista y de su actual modelo de gobierno. ¿Es distinto pertenecer a este colectivo en una zona urbana o una zona rural en Cuba? Sí, totalmente. Creo que ahí entran elementos que tienen que ver con la cultura, con la formación, con el machismo, que en definitiva es sistémico, y creo que se ve mucho peor hacia zonas rurales, hacia zonas alejadas de los centros, como puede ser La Habana, quizás la ciudad de Santa Clara. Totalmente. Ramón. Impresionante, porque es un rato muy exacto de la situación de Cuba, la radiografía, ¿no? Un referéndum que en realidad ha sido un lavado de cara, pero que no oculta el malestar social y los problemas que estáis teniendo, ya sin la presencia mítica de una persona como Fidel Castro, que con su sola presencia parecía resolver todos los problemas. Ya no existe ese manto, está la realidad pura. Totalmente. Ahora mismo creo que enfrentamos como una falta de liderazgo increíble. Y sin embargo, en medio de todo esto, creo que se imponía votar sí. Se imponía votar sí porque sería antidialéctico lo contrario, y no solo estábamos hablando del derecho al matrimonio igualitario. Hay muchísimas otras actualizaciones en materia social que creo que terminan revertiéndose en que muchísimas personas tengamos hoy una vida un poco más digna y mucho más cercana al país que soñamos. Gracias a este código tenemos como mayor protección de las infancias. Creo que este es un punto muy polémico también en relación a los resultados, pues se habla en el código de responsabilidad parental y se ha hablado mucho de que la patria potestad de los niños pasaría a ser pasaría a ser del Estado. Incluso se escucharon cosas muy disparatadas, como que los niños iban a ser enviados a Ucrania y tal. Y en definitiva no se trata de eso. Lo que está en cuestión es el cuidado, el amor y el hecho de que los niños no son una propiedad privada del Estado, pero tampoco son una propiedad privada de los padres. Y el hecho de engendrar, el hecho de ser padres, no te libera, digamos, de ser un padre maltratador, irresponsable, incluso homófobo. Quedan mucho más protegidas, digamos, las mujeres y las niñas contra la violencia de género. Estamos hablando de logros en cuanto a la gestación subrogada, en cuanto a la posibilidad de la adopción para parejas del mismo sexo, en cuanto a libertades para asumir libremente su identidad. Estamos hablando específicamente de las personas trans. O sea que si estamos abogando por la visibilidad trans, hay un montón de logros que están sobre la mesa ahora mismo. También estamos hablando de garantías para la tercera edad en un país como Cuba, en que la población es una de las más envejecidas de Latinoamérica.
estamos hablando de las pensiones para cuidadoras y cuidadores de personas vulnerables. O sea que en definitiva termina siendo un código muy, muy avanzado y muy progresista, independientemente de todo el escenario tan complejo que nos ha tocado vivir ahora mismo. Un código de cambio. Desde La Habana nos ha atendido en directo Orlando Mora Cabrera, que es cineasta independiente cubano, miembro del colectivo LGBTQ, que votó en este referéndum para modificar el Código de Familia. Mil gracias por la conversación, Orlando, hemos aprendido mucho. Un abrazo. Muchas gracias a ustedes por el contacto. Otro abrazo de vuelta. Hasta luego. I was 5 and he was 6. We rode on horses made of sticks. He wore black and I wore white. ¿Cuántas velocidades diferentes hay en el mundo, eh? Sí. Orlando podría venir aquí a España a dar un cursillo también a ciertas derechas extremadas que tenemos por aquí, diciendo las mismas cosas, de que si quieren quitar los niños a los padres y demás. Y mandarlos a Ucrania. Sí, porque piensan que los niños son una propiedad privada. That awful sound, bang, bang. My baby shot me down. Ser podcast. Vira, vira, voto, vira, vira, vira. 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 Vira o voto da Maria, voto do João. Vira o voto do colega, voto do patrão. Vira o voto do padeiro, do advogado. Vira o voto do seu crush, do seu namorado. Vira o voto do vizinho, voto da família. Quem vai virando voto por causa da filha. Vira o voto do WhatsApp, Face e Instagram. Vira o voto hoje, pensa no amanhã. A ver, Ramón, explica. Vira, vira, cambio, cambio. Lula es el himno que han organizado un montón de cantantes y artistas brasileños para apoyar la candidatura de Lula. Brasil decide hoy en las urnas qué tipo de gobierno quiere tener durante los próximos 4 años y las encuestas apuntan que gobernará por tercera vez Lula. Sí, lo importante es que consiga la mayoría absoluta, el 50% más 1, con lo cual te ahorras la segunda vuelta, porque el miedo que hay en Brasil es que lo que pase desde este domingo a la segunda vuelta es un espacio de posible violencia donde los bolsonaros puedan tratar de complicar todo. Aunque gane Lula el 50%, va a ser complicado porque va a emplear el sistema Trump de decir que todo ha sido un robo, etcétera, etcétera. Pero lo mejor es que se resuelva hoy. Has dicho los bolsonaros. ¿Sabes que hay otra manera de llamarlos bolsominions? ¿Ah, sí? Bolsominions creo que es, ¿no? ¿Bolsominions? Bolsominions son los seguidores de Bolsonaro. Sí. Buen día a toda la gente en este domingo. Aquí quien habla soy yo, Chico César de Brasil. Chico César, bienvenido, ¿cómo estás? Estoy muy bien porque estoy en Madrid, muy contento. Hacía un tiempo que aquí no vendría, no estaba. Y ahora, hoy actúo con Pedro Guerra en essa sala que se llama Independence Club. Me gusta porque é uma independência que dança. Eu acho bonito. Independence. ¿No vas a poder votar? Hoy no voy a votar, pero tengo hecho mucha campaña para Lula. Lo sé. En todo los momentos. Porque cuando decidimos por esta gira, ya no había tiempo hábil para hacer los arreglos, para votar en otro país. Déjame leer una cosa que escribió sobre ti en el diario El País en el año 2006, Carlos Galilea. Actuaste en la Sala Caracol, entonces, y en la crítica decía: sale a cuerpo desnudo y certifica en cuestión de minutos que es uno de esos cantautores que dignifican el oficio. Además, lo demuestra a distancia corta y a base de desplegar su muestrario de maravillas. 2006, desde entonces han pasado tantas cosas en tu vida y en tu carrera musical, pero también en tu vida política. ¿Te has sentido más político ahora que antes? Sí, bueno, muy generoso, Carlos Galilea. Muchas gracias, Carlos. Yo trabajé de 2009 a final de 2014 como gestor de cultura en mi provincia, Paraíba.
primero en João Pessoa, la capital, y después creé la Secretaría de Cultura de mi estado, mi provincia Paraíba. Y después que salí, fueron ahí 6 años, y después que salí con muchas ganas, sentindo que como sociedad civil, como cidadão, yo tenía mucho a dar todo el tiempo y me siento mucho vivo, assim, colaborando com tudo, com os sem teto, com os indígenas, com os estudantes que ocuparam as escolas e a Assembleia Legislativa, a Câmara dos Deputados. Eu estive lá já com eles. Creio que é importante e isto me define como artivista. Artivista. Esos artistas que estão com a arte, pero a arte vem carregada de compromisso social. Não exijo isso de mis colegas, que cada um, pero isto é muito vivo e genuíno em mim. Qué maravilla escuchar a alguien, primero, inventarse una palabra tan bonita y segundo, pensar que es que el chico tiene un Grammy con Sting por una canción que compusieron juntos, que podía vivir la vida y sin embargo implicarse. Sí, yo creo que los artistas, los creadores en general tienen una responsabilidad social, la gente que tiene proyección, para colocar mensajes que haga que la gente salga de esta apatía, ¿no? Y vayan a votar y se impliquen en cambiar la sociedad, porque no basta con estar todo el día protestando, quejándose de cómo te van las cosas. Puedes cambiar cosas, a veces cosas muy pequeñas. Sí, porque los que admiro, Chico Buarque, Vitor Jara, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Luis Pastor, são homens de compromisso, são pessoas que estão sempre compromissadas. Hablei homens e imediatamente recordei as mulheres. Juan Baez, todo o tempo, uma senhora maior estava há pouco arriba de árbol para que este árbol não fosse cortado. É bonito. Ela já cantou Blowing the Wind e outras coisas. Para saco e fanzete, e estava já uma senhora arriba do árbol. Isso é um grande exemplo para mim. Sobre isso de Sting, gostaria de esclarecer que a canção é uma parceria minha com Ivan Lins, o grande Ivan Lins, e Vitor Martins, um de seus melhores letristas, e Sting la gravou para um tributo a Ivan en América, en Estados Unidos. Y ahí ganó un Grammy como mejor cantante. Es verdad. Vamos a hablar un poco de política, pero de política pura y dura. No me pongas esta cara. ¿Hay algún riesgo de que hoy los bolsominions vayan en masa a salvar su reino? Los que no son bolsominions son la gran mayoría hoy en Brasil. Porque después de estos últimos 6 años, una gran parte del empresariado, de los investidores, mismo aquellos ligados ao agronegócio, una gran parte de la sociedad percibió que el Brasil cayó en uma decadência, está a viver uma decadência profunda tanto de seus valores democráticos, de uma relação com as instituições republicanas e com a economia. Então, muita gente que há 6, 8 anos se colocava como antipetista, antilulista, muita gente que colaborou com este processo kafkiano que levou Lula à cadeia, agora se vuelve e diz, não, é importante trazer Brasil outra vez em um caminho de paz, de justiça social, para que tudo funcione melhor. Los países, a veces, las percepciones que tenemos de ellos son simpatía o antipatía. Brasil es un país que siempre ha caído bien. Es un país que siempre gusta su fútbol,
menos Neymar y otra gente. Y ahora con Bolsonaro es un país que ha entrado ahí en esa línea gris, ¿no? Es una pérdida para la imagen de Brasil. Sí, porque Brasil es un país de muchos colores, es un país de diversidad humana, social. Hay un cierto mito de que Brasil vive, es un país cordial. En la verdad, desde que Brasil es Brasil, hay mucha violencia contra los indígenas, contra los negros, contra las mujeres, y en algunos momentos estas violencias se apresentam de modo mais específico e mais duro. Nestes últimos 6 anos, há muito retrocesso e para toda essa gente, os pobres estão mais pobres, os negros sofrem mais, em la favela a polícia adentra e dispara sem controle, sem critério e mata. Então, necessitamos volver, porque vivemos como uma guerra civil em que só um lado tem armas. E para além das forças legais, há agora também muitas armas em las manos de civiles, porque Bolsonaro facilitou o acesso a la gente para comprar armas a particulares, ¿no? Como clubes de tiros, cosas así. Y muchas de esas armas que son adquiridas por estos civiles y particulares están cayendo en las manos de milicianos, que son paramilitares, y también del narcotráfico. Claro, los países que sufren a este tipo de dirigentes y de presidentes y de altos cargos tardan mucho tiempo en recuperarse de las heridas. Mira, el caso de Estados Unidos con Trump, lo que deja detrás, ¿no? Sí. Con sentencias incluso terribles en el Tribunal Supremo gracias a jueces que él mismo nombró. ¿Brasil se podrá recuperar de la era Bolsonaro? Creo que sí, pero cuando hablas de Estados Unidos, sabemos que las instituciones en Estados Unidos son muy más independientes y es una democracia mucho sólida que muchas veces se involucra en destruir la democracia de otros países. Entonces, nuestra democracia es menos fuerte. Entonces, nosotros tenemos mucho más trabajo que los americanos para recuperar la democracia, para poner el Brasil en un camino bueno. Pienso que los 2-3 primeros años es para eso, para pacificar el país, para retirar las armas que fueron colocadas en las manos de civiles, para colocar respeto a las instituciones de justicia y de separar los poderes, el ejecutivo, el judiciario, el legislativo, porque ahora no hay eso. La prensa, las personas que trabajan con la prensa, trabajan con miedo, porque si un periodista inglés puede ser asesinado en la Amazonia por un pistolero amando del agro, de los negocios escusos, entonces si un inglés puede ser muerto, imagínate tú, un periodista del interior de Minas Gerais, de Goiás, de Mato Grosso, cualquiera puede vir y disparar contra ti. Y hay una misoginia explícita. Bolsonaro no puede escuchar una pregunta de una mujer que luego se enoja y va para cima y dice, tú es mal amada, tú es eso, es aquello. Es imposible. Qué daño hacen los malos líderes. Yo tengo un truco para votar, que igual te sirve todavía. Cuando yo me he pillado fuera de España y no he podido hacer los papeles, busco a algún amigo que vaya a abstenerse y le digo, yo me abstengo por ti y tú vota por mí. Ah, está bien. Voy a intentar. Busca un buen amigo que siga tu consejo. Pero los buenos amigos brasileños están todos involucrados y quieren votar. Mucho. No tienes ningún amigo que no vaya a votar por Lula, ¿no? No tengo. Oye, chico, no has traído guitarra. Es muy temprano por la mañana. Hay gente que seguramente está escuchando esto en la cama, decidiendo si se levanta o si, en función de lo que escuchan los informativos, no merece la pena levantarse. Igual podías cantar unas estrofas, aunque sea a capela, ¿no? Y que la gente disfrute un poco de tu voz. ¿Está bien? ¿Está bien? Como es temprano, mi voz no está muy acordada.
y vengo de una gira mucho dura, pero voy a cantar un poquito de Veradero, que es la canción que abre mi primer álbum y que canté aquí por primero en Madrid cuando vení para Europa por primera vez, y las personas empezaron a hacer la palmita de flamenco. Nos estás diciendo que nos estemos quietos, básicamente, ¿no? No, eso fue bonito porque creo que sintieron que había una influencia moura en este canto, que es así. Os olhos tristes da fita rodando no gravador, uma moça cozendo roupa com a linha do Equador, e a voz da santa dizendo o que é que eu tô fazendo cá em cima desse andor. E uno disse lá, olé! A tinta pinta o asfalto, enfeita a alma motorista, é cor na cor da cidade, batom no lábio nortista, o olhar vê tons tão sudestes, e o beijo que vós me nordestes, arranha-céu da boca paulista. Cadeiras elétricas da Baiana, sentença que o turista cheire, e os sem amor, os sem teto, os sem paixão, sem alqueire. No peito dos sem peito uma seta, e a cigana analfabeta, lendo a mão de Paulo Freire. A contenteza do triste, tristezura do contente, vozes de faca cortando, como o riso da serpente, são sons de sims não contudo, pé quebrado, verso mudo, grito no hospital da gente. Para los que están en la cama, el día ya merece la pena, ¿eh? Sí, es energía pura, Chico. Chico César, que está de gira por España, Portugal, Reino Unido, Francia. Presentas tu nuevo disco que es Vestido de Amor, esta noche en Madrid, mañana en Barcelona. Y te agradezco muchísimo la conversación. Suerte para tu país hoy. Creo que no os hace falta suerte, os hace falta trabajo, pero lo que sea, que lo consigáis pronto. Muchas gracias, amigos. Muchas gracias. Espero que mañana, como dice Chico Buarque, amanhã vai ser otro día. Desde luego que sí. Un abrazo. Un abrazo. Hasta luego, Ramón. Chao. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.